Buenos días, tardes o noches para todos. Mi nombre es Heidi Yasmín Cortés García y el día de hoy les voy a hablar de la Ley 1562 del 11 de julio de 2012, la cual modifica el sistema de riesgos laborales y dicta otras disposiciones. Para entender un poco más acerca de esta norma, tocaré algunos artículos de la misma que tienen relación con el trabajador y el empleador en distintos aspectos. En el artículo 1 de esa norma nos brinda una serie de definiciones, al igual que podemos notar algunos cambios de denominación o nombre, entre los cuales tenemos que antes el sistema se denominaba de riesgos profesionales, pero ahora se llama de riesgos laborales. Este es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Antes se empleaba la denominación salud ocupacional, ahora se emplea la denominación seguridad y salud en el trabajo. Esta es aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Se utilizaba el esquema de un programa de salud ocupacional. Ahora dicho programa se desarrolla bajo el esquema de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Este sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. Por definición de la norma, el Comité Paritario de Salud Ocupacional deberá llamarse de ahora en adelante Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este es el organismo que se encarga de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos. Es decir, este garantiza que los riesgos de enfermedad y accidente derivados del trabajo se reduzcan al mínimo y se mantenga así. Y se denominaba administradoras de riesgos profesionales, pero se modificó a administradoras de riesgos laborales. Estas son aseguradoras que cubren los riesgos de tipo laboral a los que podrían estar expuestos quienes trabajan en una empresa. Estas entidades públicas y privadas asesoran y brindan asistencia técnica a las compañías. En el artículo 2 de la norma encontramos la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales. En esta afiliación encontramos dos formas. En forma obligatoria tenemos a los trabajadores dependientes nacionales o extranjeros vinculados mediante contrato de trabajo escrito o verbal y los servidores públicos. Las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado que según la ley son responsables del proceso de afiliación y pago de los aportes de los trabajadores asociados. También tenemos a los jubilados o pensionados que se reincorporen a la fuerza laboral como trabajadores dependientes vinculados mediante contrato de trabajo o como servidores públicos. A los estudiantes de todos los niveles académicos de instituciones tanto públicas como privadas, a los trabajadores independientes, pero los que laboren en actividades catalogadas por el Ministerio de Trabajo como de alto riesgo. Este pago lo realizará el contratante. Tenemos los miembros de asociación cuyos trabajos signifiquen fuente de ingreso para la institución y los miembros activos del Subsistema Nacional de Primera Respuesta, y el pago de la afiliación será a cargo del Ministerio del Interior. En forma voluntaria tenemos
los trabajadores independientes e informales. Estos podrán cotizar al sistema de riesgos laborales siempre y cuando coticen también al régimen contributivo en salud, y se establecerá el valor de su cotización según el tipo de riesgo laboral al que esté expuesta esta persona. Pero bueno, ¿cómo es su afiliación? Esta es puede ser por medio de agremiaciones o asociaciones sin ánimo de lucro, por profesión, oficio o actividad económica. Está bajo la vigilancia y control del Ministerio de la Salud y Protección Social. En el artículo 3, y como nuevo digo nuevo porque antes no existía una norma legal directa que definiera el accidente de trabajo, pero ahora gracias a este artículo se puede definir como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. También aquel que se produzca durante la ejecución de una labor bajo órdenes del empleador, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente, el que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa. Claro está que esto es cuando el transporte lo suministra el empleador. Al igual, tenemos que el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical y el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador. En el artículo 4 de esta norma tenemos la enfermedad laboral, que esta puede ser la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Según el parágrafo 1 de este artículo, el Gobierno Nacional determinará las enfermedades que se consideran como laborales en forma periódica. Y en el parágrafo 2, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Trabajo realizarán una actualización de la tabla de enfermedades laborales por lo menos cada 3 años, atendiendo a los estudios técnicos financiados por el Fondo Nacional de Riesgos Laborales. En el caso hipotético que una enfermedad no figure en esta tabla de enfermedades laborales, pero que el trabajador logre demostrar una relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como enfermedad laboral y se tratará como sí. En el artículo 5 tenemos el ingreso base de liquidación económica, donde para accidentes de trabajo sería el promedio de ingreso base de cotización de los 6 meses anteriores a la ocurrencia del accidente de trabajo. En el caso de enfermedad laboral, sería el promedio del último año o fracción de año, dependiendo del caso, del ingreso base de cotización anterior a la fecha y que se calificó en primera oportunidad el origen de la enfermedad laboral. Si esta calificación se realiza cuando el trabajador se encuentra desvinculado de la empresa, esta tomará el promedio del último año o fracción de año del ingreso base de cotización declarada en la última entidad administradora de riesgos laborales a la que se encontraba afiliado el trabajador previo a dicha calificación. Para el pago del subsidio por incapacidad temporal, la prestación será reconocida con base en el último ingreso base de cotización pagado a la entidad administradora de riesgos laborales anterior al inicio de la incapacidad. Este pago será asumido por las entidades promotoras de salud en caso de que la calificación sea de origen común, o por la ARL en caso de que se califique como laboral. Si esta se califica como laboral, la ARL puede apelar.
Y si esta controversia continúa, la ARL igualmente debe cubrir dicha incapacidad hasta que exista un dictamen de la Junta Regional o Nacional acerca de esta apelación. Los pagos serán igual al régimen contributivo de salud. El subsidio económico por concepto favorable de rehabilitación está a cargo de la administradora del fondo de pensiones, que se reconocerá en los términos del artículo 1422 del decreto Ley 19 de 2012 o la norma que lo modifique o sustituya. De aquí vamos a dar un salto al artículo 13, en donde nos habla de las sanciones por el incumplimiento de los programas de salud ocupacional, las normas en salud ocupacional y aquellas obligaciones propias del empleador previstas en el Sistema General de Riesgos Laborales, que acarreará multa de hasta 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, graduales de acuerdo a la gravedad de la infracción. En caso de que el accidente ocasione muerte al trabajador, donde se logre mostrar el incumplimiento de las normas de salud ocupacional, el Ministerio de Trabajo impondrá multas no inferior a 20 salarios mínimos legales vigentes destinados al Fondo de Riesgos Laborales. En el caso de reincidencia en tales conductas o por incumplimiento en los correctivos establecidos por la entidad administradora de riesgos laborales o el Ministerio de Trabajo, dependiendo del caso, y se haya logrado demostrar, se podrá ordenar una suspensión de actividades o hasta el cierre definitivo de la empresa. Esto con el fin de garantizar el debido proceso. El Ministerio de Trabajo reglamentará dentro de un plazo no mayor a un año, contado a partir de la expedición de la presente ley, los criterios de graduación de las multas a que se refiere este artículo. Como conclusión, tenemos que con esta nueva ley entre comillas, habrá una mayor cobertura de trabajadores que pueda estar seguros en sus trabajos, es lo que se intenta lograr con esta ley. Ahora, por ejemplo, los accidentes de trabajo no tratan solo de lo físico, sino se va más allá, se tiene en cuenta los daños psicológicos que puede tener el trabajador. Y como vimos al final en la última diapositiva, los trabajadores y empleadores y empleadores que no cumplan con las instrucciones del programa de seguridad y salud en el trabajo tendrán sus debidas sanciones. Entonces, esto fue un poco acerca de la ley 1562 del 2012. Espero y haya quedado claro y hayan conocido un poco más acerca de esta normatividad colombiana. Muchas gracias por su atención.